Seguimos con nuestra serie, aunque no pueda ver, yo creeré. Y hoy pues tenemos una plática, una prédica bien interesante, bien chévere, y quiero iniciar esta plática. Si pones por favor la siguiente, se llama Creador o Creadores. Y quiero que empecemos con este video. Quiero pedirle a usted que mire este video que hace un tiempo atrás lo encontré y para mí fue súper chévere. Entonces, por favor, préstale atención a este video. Stay with your brother. Hello? Is the pharmacist in here? I'm looking for 10 liters of Ligroin. You won't get those stains out of that dress. Better buy a new one. It's not for my dress. It's for my carriage. Are you trying to poison your horses? Do you have 10 liters or not? Nuestra plática de hoy se llama Creador, y este video que acabamos de ver es de Berta Benz. Ella era la esposa de un ingeniero alemán considerado el inventor del automóvil. Berta pasó a la historia por esta pequeña publicidad que hizo Mercedes-Benz para ella. Pasó a la historia porque llevó a cabo un viaje de 180 kilómetros a bordo de un artefacto, porque todavía no podíamos decirle que era el primer vehículo, de un artefacto que había creado su esposo. Lo más impresionante de esto es que Berta era una mujer muy diferente o muy atípica o muy alejada
a lo que convencionalmente se veía en esa época. Ella estudió lo que pudo estudiar, pero aprendió mecánica de su padre, en el taller de su familia. Y con la dote que le habían dado de su matrimonio, todo lo invirtió en el sueño loco que tenía su esposo Carl. Y con su dote financió este proyecto. Y ella se hizo socia, pero una socia que no era oficial, porque en esa época las mujeres no tenían derecho a dirigir un negocio. Carl termina el vehículo, pero no logra venderlo. No logra que la gente se interese por su vehículo. Así que Berta toma una decisión. Le deja una nota a su esposo que dice: vamos a ver a la abuela. Toma a sus 2 hijos y en ese artefacto que en ese momento nadie quería comprar, decide hacer este viaje. Y solamente estaba dispuesta a demostrar que lo que había inventado su esposo verdaderamente era algo que podía ayudar a muchos en el futuro. Lo más impresionante de esto es que Berta, durante el recorrido, como nos muestra así el video rápidamente, tiene que parar a reparar, a echar gasolina, que en esa época era ligroína, un derivado del petróleo, y por eso ella entra a preguntar dónde estaba el boticario para que le diera lo que necesitaba para su vehículo. Pero también se le atascó una válvula y vemos que se quita un alfiler de su sombrero, que cubrió un cable con la liga de su media, que con una pinza del pelo arregló el sistema de ignición. Y además de esto, Berta es considerada la persona que creó los frenos, porque con la suela de su zapato encontró una solución para el freno. Berta encontró una solución a todas las dificultades que se le planteó durante ese viaje. Incluso como vimos en el video, le tocó empujar el automóvil. Pero ¿por qué este video y esta introducción el día de hoy? Es porque hoy quiero hablarles acerca de uno de los atributos de Dios. Y es que Dios es creador. Y ese atributo de la creación y de la creatividad es tan importante poder usted y yo entenderlos para poder vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Su esposo Carl y Berta pues no habían visto nunca un automóvil, habían visto una necesidad. Y quiero que hoy nos centremos en entender que Dios es Dios creador, pero también en entender que ese atributo de la creación es un atributo que nosotros compartimos o que Él permitió compartir con nosotros. Y si estamos listos, vamos a esta primera parte. Dios es creador. El capítulo 1 del Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. El capítulo 1 del Génesis aparece la palabra Dios dijo 11 veces. Ese Dios dijo que aparece 11 veces en el capítulo 1 es el verbo bara. Y ese verbo significa crear, dar forma. En el lenguaje hebreo es una palabra exclusiva para expresar lo que puede hacer Dios. Dios actúa de una manera supremamente sencilla con su palabra, porque su palabra tiene la capacidad de crear.
existe hoy en día algo en lugar de nada gracias a nuestro Dios creador. Vivimos en un mundo maravilloso que fue creado por su palabra. El universo en el que vivimos está formado por más de 125 billones de galaxias. Una galaxia se compone de cientos de millones de estrellas. La Tierra hace parte de una de esas galaxias llamada la Vía Láctea. Los científicos calculan que hay más de 8 millones de animales, de especies de animales en el mundo, mamíferos, aves, reptiles y más de 6 millones de plantas. Pero dentro de la creación también está el cuerpo humano, que es una maravillosa máquina perfecta. Mira, hasta ahora no se ha podido construir una máquina como el cuerpo humano. El cuerpo humano se compone de 50 trillones de células y cada una consta de tantas moléculas como 10,000 veces las estrellas que existen en la Vía Láctea. Así que la creación que Dios hizo es bellísima, es maravillosa. Y precisamente uno de los argumentos más usados y válidos para argumentar la existencia de Dios es el argumento de la creación. A veces, muchas veces, es difícil tomar conciencia de lo valioso que es el atributo de Dios como creador. Porque simplemente ya estamos acostumbrados a todo lo que nos rodea. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de aquí conducen vehículos? Así que no estamos, poquitos. Así que no estamos, ya estamos acostumbrados a tomar y a ver los vehículos en la calle. Pero cuando algo nos falta, por ejemplo, cuando la luz se va y no podemos prender el televisor para ver las series en la noche, o los jóvenes se va el internet, hay un drama, ¿cierto? Miren, en nuestra casa se dañó la nevera. Y nos dimos cuenta de la importancia de la creación de la nevera. Yo me intoxiqué, llegábamos en las mañanas, no sabíamos qué hacer, nos tocaba comprarlo del diario. Fue impresionante ver cómo nos habíamos acostumbrado a la nevera. Entonces a veces nosotros no podemos entender o hacernos conscientes de este atributo de Dios creador, porque simplemente ya estamos acostumbrados, ¿sí? Pero es uno de los atributos principales de Dios. Y frente al objetivo que estamos planteando este año, de que vamos a creer a vivir por lo que creemos y no por lo que vemos, es muy importante que nosotros hoy entendamos que Dios es un Dios creador y que todo lo que Dios creó es bueno. Amén. Lo segundo que tenemos es, por favor, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos vino de cosas que no se podían ver. Es la fe la que nos dice que tenemos un Dios creador. Es la fe por la cual nosotros creemos que Dios creó, ¿sí? Y a veces parece un poquito difícil, por así decirlo, creer en una era tan tecnológica y donde ya se están hablando hasta de ovnis, que tenemos un Dios creador. Pero como les decía al inicio, la misma
Absolutamente la misma creación nos habla de ese Dios creador. Pero lo impresionante de esto es que no solamente tenemos un Dios creador, sino que ahí mismo en Génesis 1 encontramos esto siguiente. Encontramos que Dios dijo, hágase a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó hombre y mujer. Así que aparte de que tenemos un Dios creador, Dios nos creó a nosotros a su imagen. Y miren, esto es muy importante entender porque se me acaban de borrar todas mis notas y me va a tocar a solo mi mente. Miren, cuando Dios dijo que se hiciera cada una de las otras cosas de la creación, Dios dijo, hágase esto, hágase lo otro. Pero cuando Dios aquí en el versículo 26 dice de crear al hombre, dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Le tomó a Dios el ponerse de acuerdo para hacer al ser humano. Y esto es muy importante, aunque ustedes no lo crean, porque aunque la teología habla de ese hagamos para hablar de la Trinidad, yo quiero decirles que ese hagamos muestra la determinación de Dios de crearnos de una forma particular y especial. Y esa forma particular y especial es que Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Es decir, que Él dijo, ellos, los que voy a crear, van a ser mi imagen en la tierra. Nosotros los seres humanos tenemos unas capacidades impresionantes frente al resto de la creación. Somos inteligentes, tenemos conciencia, comunicación. Nosotros tenemos la capacidad de decidir. Nosotros podemos decidir si queremos o no queremos tener una relación con Dios. Todo eso hace parte del ser humano. Pero a veces se nos olvida esa dignidad, ese propósito para lo cual Dios nos creó. Nos creó para que fuéramos los representantes de su imagen aquí en la tierra. Y tenemos un Dios creador que ha compartido con cada uno de nosotros la capacidad de la creatividad, la capacidad de crear. Por tanto, nosotros también podemos crear. Está en nosotros esa capacidad de crear. Es importante que hoy entendamos que Dios es un creador bueno, que creó todo y que todo lo que creó estaba bien, pero también que entendamos que nosotros, los que estamos aquí, hemos sido creados a su imagen y semejanza. Se nos olvida la dignidad de ser representantes de Dios en esta tierra. Sigamos, por favor. Ahí. Nosotros hemos sido creados para crear. Como vimos allá, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que señoree sobre la tierra. Es decir, que tenga una autoridad sobre la tierra, que me ayude en la tierra.
Fuimos creados para crear, pero ¿para crear qué? Dice que nosotros, como cantábamos hoy, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que Dios nos ha creado para que nosotros colaboremos con Él. Y vemos cómo en el video esta mujer empieza a resolver frente a cada una de las situaciones que se le estaba presentando. Pero ese es un ejemplo de la vida actual. Hay muchísimos otros ejemplos de hombres que han inventado algo. Todos ellos tuvieron que inventar algo de la nada, ¿verdad? Lo que ellos inventaron no existía. Pero quiero decirles algo. La Biblia muestra un montón de ejemplos de hombres y mujeres que colaboraron con Dios en medio de situaciones difíciles y lograron encontrar una gran respuesta. Y voy a ponerles algunos ejemplos que les voy a simplemente a parafrasear, porque si leyéramos esos textos bíblicos nos saldríamos hoy, pero si usted puede, vaya y los lee. Por ejemplo, tenemos a un Moisés. Moisés sale con el pueblo de Israel de Egipto. Ellos estaban esclavizados y logró Moisés, después de muchas negociaciones con Faraón, sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero resulta que mientras huían, el faraón se le dio por enviar su ejército con carros y caballos detrás del pueblo de Israel. Y había ahora una situación complicada. Y la situación complicada es que el pueblo de Israel estaba frente a un mar y tenían que pasar al otro lado. Y Dios le dice a Moisés: levanta la vara. Y en ese gesto de Moisés, el pueblo de Israel pudo pasar al otro lado. El mar se abrió. Y dicen que pasaron por lo seco. Dios es un Dios creador. Pero también estaba recordando que así como esta mujer que vimos hoy, de Berta en su vehículo, por allá en el libro de Reyes, hay una mujer, una viuda pobre. Y esta viuda pobre llega donde el profeta Eliseo y le dice al profeta Eliseo que le van a vender a sus hijos por una deuda. Y el profeta Eliseo le dice: ¿qué tienes en casa? Y ella le dice: tu sierva lo único que tiene en casa es una botella de aceite. Y entonces Eliseo le dice: ve y le pides a prestados vasijas. Mira, Eliseo le dio una estrategia de una empresa a esta mujer. Ve y pide vasijas prestadas para que sean llenas con ese aceite. Y la mujer así lo hizo y pudo pagar a sus acreedores. Fabricó en su casa tanto aceite que pudo pagar a sus acreedores. Pero Eliseo le dijo: con lo que te sobre, vive tú y tus hijos. Pero otra colaboración entre Dios y los hombres también está en Ezequiel. Cuando él tiene una visión y ve huesos secos. Pero Dios le dice: profetiza tú sobre esos huesos secos. Háblales tú a los huesos secos. Y entonces dice la palabra que cuando él profetizó sobre esos huesos secos,
empezaron a tener carne. Y dice luego que era como un ejército. Pero también Jesús quería enseñarle a sus discípulos la importancia de entender que tenían un Dios creador, pero que también ellos eran colaboradores de Dios en ese atributo de la creación. Y le dice estaba Jesús hablándole a una multitud. Habían como 10,000 personas y les dio hambre. Llevaban muchas horas escuchando a Jesús y les dio hambre. Y Jesús le dice a sus discípulos: danles de comer. Y sus discípulos le dicen: Jesús, lo único que tenemos son 6 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para alimentar una multitud? Y Jesús dijo: tráiganlo acá. Y tomó los 6 panes, los 2 peces, los bendijo y luego se los dio, se los devolvió a los discípulos y les dijo: vayan y repartan. Y dicen que todos comieron hasta ser saciados, 10,000 personas alimentadas con 6 panes y 2 peces. Y todos estos ejemplos que te quiero traer hoy es para que tú puedas tomar conciencia de la importancia de entender que tenemos un Dios creativo, pero también la importancia de entender que nosotros no podemos seguir adormecidos en nuestra fe. Que nosotros no podemos seguir perezosos en nuestra fe. Que Dios es un Dios que nos puede ayudar a crear. Porque también dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Puedes seguir por la siguiente, por favor? Miren, esto que estoy diciendo puede sonar a locura. Pero dice 2 Corintios que para lo que el mundo es locura, para nosotros no es locura, es espiritual, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo lo que, hasta la silla en la que usted está sentado, todo ha sido creado de algo donde no había nada. En medio de las circunstancias, el problema es que nosotros empezamos a olvidar esto. Empezamos a olvidar que tenemos un Dios creador. Que ese mismo Dios fue el que le dijo a Moisés cómo abrir un mar para poder que todo un pueblo pasara por tierra seca. Que ese mismo Dios fue el que le dio la estrategia a Eliseo para que le dijera a la viuda cómo lograr traer provisión para su casa. Cuando no entendemos esto, cuando no entendemos que tenemos un Dios creador, cuando no entendemos nuestra posición como colaboradores de Dios, como seres creativos e inteligentes, nos es difícil. Muy difícil creer en los milagros y en que las situaciones imposibles Dios puede hacer algo. Yo oro mucho para que Laurita, la hija de Luisa, tenga un riñón nuevo. Hay muchas dificultades en esto. Las listas de espera de los pacientes renales para que tengan ¿cómo es que se llama? Un trasplante. Son larguísimas. Porque también es bien complicado el realizar un trasplante, el tener un órgano en las condiciones para poder que haya un trasplante. Pero un día mientras yo oraba por mi suegro,
Dios me decía, tienes que aprender a creer en que yo creo. Y si usted empieza a pensar un poco, va a entender que es difícil. Porque en medio de nuestras circunstancias de escasez, de enfermedad, de problemas, nos es difícil creer que Dios puede crear algo nuevo y que su insumo es la nada. Donde no hay nada, ahí Dios puede crear. Nos es difícil, pero nosotros estamos llamados a que se cambie nuestra mente, nuestra perspectiva, nuestro enfoque y que podamos entender que Dios crea. Miren, Dios sigue creando. Hay dos promesas importantes para el día de hoy. Dios sigue creando. Dios sigue teniendo la capacidad de crear. Él no cambia. En eso no cambia. Él puede crear. A veces nos es imposible porque quisiéramos tener la mente de Dios para decir, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer para el riñón que se necesita? ¿Habrá un trasplante? Dios creó el cuerpo, el ser humano, lo conoce. ¿No puede generar un milagro y hacer un riñón nuevo? Nosotros no estamos viendo los milagros porque nos es difícil simplemente entender que tenemos un Dios que tiene el atributo de crear. Amén. Solo cierre sus ojos un minuto allí y utilice su imaginación. Y ahora piense en algo que le ha parecido a usted supremamente imposible en su vida. No sé si es la situación que está viviendo en este momento. Y ahora dígale a esa situación, a eso imposible, que Dios es un Dios creador y que creó todo de la nada. Va a ser un poco difícil, pero Dios es creador. Y ahora entienda que Dios le da a usted las herramientas, como se las dio a todos esos que mencionamos hoy, para que seamos creativos. Amén. Deberíamos de hacer este ejercicio cada vez que algo no está acorde con lo que queremos. Dios es creador, pero también me da a mí las herramientas para que yo sea creativo. ¿Cómo estás enfrentando las dificultades de tu vida? ¿Las estás confrontando frente a entender que Dios es creador y que tú puedes también crear? Nosotros como iglesia tenemos que dejar la apatía y la incredulidad. Y deberíamos de ser los que más estemos creando para la gloria de Dios. Miren, ustedes no saben cuánta creatividad me toca a mí pedirle a Dios para poder enseñarle a los niños. Es de mis oraciones, Dios, dame creatividad. A veces se me agota. Digo, ya no tengo más estrategias, ya no sé qué juego inventarme, qué palabras decirles. En verdad a los docentes nos toca vivir pegados del Espíritu Santo. ¿Cómo hallamos la creatividad? ¿Cómo colaboramos con Dios? Leíamos en Génesis 1 que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo es súper creativo. Yo estoy estudiando ahora Hechos y luego que el Espíritu Santo vino
sobre los discípulos, ellos se volvieron súper creativos. Tan creativos que, dice, aparte de ser creativos, tenían mucho poder. Y la sombra de Pedro sanaba. Y en un solo día, en un discurso de Pedro, 3,000 personas fueron convertidas. Y en menos de 5 años, el mundo conocido hasta Roma ya estaba evangelizado. Ya se estaba hablando de Cristo. Así que el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad que muchas veces nosotros tenemos. Él es la fuente de la creatividad. Así que cuando tengas una dificultad, un problema, algo que no puedas resolver, necesitas la sabiduría creativa del Espíritu Santo. Amén. Y quiero terminar diciéndoles que Dios sigue creando. Ese nada que tú ves es el insumo para Dios hacer todo. Ese nada que tú ves, ese dinero que no es, esa solución que no es, ese es el insumo para Dios hacer todo. Dice Isaías 43:19, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Ahora no puedes ver nada, ves solamente tu situación. Y ahí es donde nosotros tenemos que llenarnos de fuerza y fe para decirle a Dios, no veo nada, es cierto. Pero nada es el insumo principal para que tú lo hagas todo. Y el otro es miren. Este nos gusta tanto, lo decimos tanto al uno y al otro. Y esta promesa dice en 2 Corintios 2:9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Quizás no has imaginado la solución, pero quizás sí puedas imaginar esa solución. Cuando nosotros participamos en un concurso que escogía las mejores empresas, nosotros quedamos de tercer lugar. Pero nunca voy a olvidar la enseñanza del Señor que quedó de primer lugar. Un hombre muy creyente. Dice que un día se levantó y encontró una basura en la puerta de su casa. La recogió, la botó. Pero al siguiente día lo mismo. Y así hasta que empezó a enojarse. Y se dio cuenta que era su vecino el que todos los días ponía la basura en la puerta de su casa. Y él se fue a hablar con Dios y le dijo al Espíritu Santo, necesito resolver el conflicto que tengo con mi vecino. Lo voy a mandar a la comisaría, algo tengo que hacer, necesito resolver ese conflicto porque todos los días me pone la basura en la puerta. Y cuando estaba orando, Dios le dijo a este hombre que eso no era un problema. Que lo que él estaba viendo como un problema era una oportunidad que Dios le estaba mandando desde el cielo. ¿Quién va a poder ver una oportunidad en un montón de basura que te ponen en la puerta de tu casa? Solo alguien que está lleno de Dios. Y entonces él le dice, Dios me acaba de decir que es una oportunidad. ¿Y qué tengo que hacer? Pues esta empresa que es de chía esta persona fue uno de los primeros empresarios del reciclaje. Ese problema en manos de Dios se convirtió en una oportunidad. Y esa oportunidad se convirtió en la provisión de toda una casa.
Y esa provisión, no solamente de su casa y de él, sino que tenía un montón de personas a cargo. Y eran personas de la calle, recicladores. Es decir, no solamente se convirtió en la provisión de su casa, sino de otras familias y en un mensaje de esperanza y de evangelización. Se merecía ocupar el primer lugar. Por eso tú tienes y yo tengo que tomar conciencia de que tenemos un Dios creador, de que nosotros hemos sido creados a su imagen. Yo quiero representar bien a Dios mientras camino en este mundo. Yo quiero que Él pueda utilizarme para llevar esperanza, para lograr solucionar los diversos necesidades que hay. Quiero que me dé imaginación y creatividad para llevar su palabra, para llevar la provisión a mi casa, para ayudar a otros. Determino no continuar con la apatía de que Dios no puede hacer algo extraordinario conmigo. Amén. No sé cuál ha sido tu situación, pero quiero decirte que Dios es capaz de crear algo nuevo. Así que quiero pedirte que te pongas de pie en esta mañana.